Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a su pueblo. En el nombre de Jesús el Señor. Doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad, luego a mi hermano Isaac que lo hace posible. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro o en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 24. Te bendecimos, Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 24. Gloria al Señor. Te bendecimos, Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 24. Con un amén comenzamos la lectura de la palabra. Por ser palabra de Dios, se le bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Permítame leer Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, bendecimos y exaltamos tu santo y sublime nombre, Señor. Gracias por tu santa y divina palabra. Tú eres grande, tú eres sublime, tú eres poderoso, Señor. Te damos gloria, te damos honra, bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Porque tú eres digno de ser alabado, porque tú eres digno de ser bendecido, porque tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Nadie te ama como Jesús te ama. Hay amigos aquí, pienso que no. Gloria al Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Nadie te ama como Jesús te ama. En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 7, verso 24, tenemos una lección aquí. Tenemos una lectura bíblica que puede ser de gran ayuda para nosotros. Cuando leemos esa historia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24, y su paralelo lo encontramos en Mateo, pero hay algo que me impresiona y es que Marcos nos detalla más la historia. Es decir, me gusta la historia de Marcos porque Marcos nos da una perspectiva detallada acerca de los acontecimientos, cosa que Mateo omite en su lectura. Y esto es interesante, porque si leemos un poquito más atrás, vamos a entender lo siguiente. Jesús estaba en Genezaret y había enseñado y había dicho acerca de lo que en realidad contamina al hombre. Jesús en Genezaret había sanado muchos enfermos. Jesús había hecho muchos milagros en Genezaret. Después de él dar su sermón, aquí dice que partiéndose o levantando Jesús de allí, dice que se dirige a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí permítame abrir un paréntesis, porque la región de Tiro y de Sidón no pertenecían a naciones o aldeas israelitas. Tiro y Sidón podemos verlas como ciudades paganas o ciudades gentiles. Todos sabemos que para un judío o para una persona israelita, juntarse siquiera con alguien gentil no era algo que ellos no lo aceptaban. Pero cuando leemos la historia de Jesús, entendemos que Jesús se va a la región de Tiro y de Sidón. O sea, esto me impacta y me impresiona bastante, porque abro el paréntesis. Cuando Jesús se va a la región de Tiro, parece que va a haber un milagro, va a haber una manifestación, va a haber una liberación. Pero lo que me impresiona aquí es que cuando leemos este texto bíblico en la Biblia actualizada, traducción al lenguaje actual, que es una traducción moderna, no dice como dice la Reina Valera 1960, porque la Reina Valera 1960 dice que levantándose Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa. Pero cuando leemos la versión actualizada o la versión moderna, dice que levantándose Jesús de allí, se fue a una casa y dice que allí dura algunos días. Lo que me impresiona aquí es que en los días que dura Jesús allí, dice que él trata de esconderse, pero no puede hacerlo porque hay una mujer sirofenicia que se da cuenta de la fama de Jesús y dice que va donde Jesús para buscar una liberación que tenía su hija.
Y esto me impresiona, porque cuando leemos esa historia dice que Jesús permanece o Jesús se queda. Yo creo que el mayor milagro que nosotros podemos recibir es que Jesús permanezca en nosotros. No es lo mismo que Jesús llegue y se vaya, a que Jesús llegue y permanezca. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? O sea, dice que cuando Jesús llega, la versión actualizada dice que Jesús permanece en esa casa. Número uno, el hecho de que Jesús permanezca provoca el milagro de la revelación o provoca el milagro de la liberación. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Por eso es que yo creo que deberíamos invitar a Jesús a que permanezca en nuestro corazón, a que permanezca en nosotros. Yo creo que deberíamos decirle al que no tiene a Cristo, que Cristo, alguien tiene que alabar a Dios. Y esto me impresiona porque cuando Jesús se queda, dice que Jesús trata de esconderse, pero Jesús no puede hacerlo. Porque dice que hay una mujer que se da cuenta acerca de Jesús y dice que estaba donde Jesús y se efectúa el milagro. Y esto me impresiona, porque cuando la mujer llega, aquí hay una palabra que impactó mucho mi espíritu. Y es que dice que Jesús no pudo esconderse. Cuando yo leo la historia de Samuel, yo me encuentro con algo muy importante. Número uno, en el tiempo de Samuel había una escasez de espíritu. La palabra de Dios se escasaba, no había visión, no había revelación. El pueblo moría, había una crisis espiritual. Pero parece que Dios decide levantar a Samuel en medio de una generación pecaminosa, en medio de una nación que se había apartado de Dios para volver a traer la revelación que se había perdido. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Yo podría establecer una sinominia con el tiempo de Samuel y nuestra generación. Yo creo que en nuestra generación hay una escasez espiritual. Pero yo pienso y tengo una certeza y tengo la seguridad de que Dios levantará a Samuel en nuestra generación que van a volver a traer la visión que se ha perdido. La revelación que alguien tiene que alabar a Dios. Pero hay una palabra acerca de Samuel que impacta mucho mi espíritu y es la siguiente. Y es que a mí me impresiona que Dios decide hablarle a Samuel cuando Samuel todavía era un niño. Samuel todavía no había alcanzado la madurez. Samuel todavía era un muchacho. Dice que Dios decide hablarle. Número uno, los ministerios de Dios, las asignaciones de Dios, los propósitos eternos de Dios no tienen que ver con capacidades o con edades, porque Dios decide hacer contigo lo que decide hacerlo sin tener que ver con edad o con nacionalidades. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Y me impresiona porque Dios decide tomar a Samuel para cambiar todo el transcurso de una nación y de una generación. ¿Alguien alaba a Dios? Y esto es demasiado importante. Porque parece que Dios en este tiempo ha marcado personas que van a cambiar el transcurso de la historia. Y esto me impacta. Porque Dios toma a alguien que va a cambiar no solamente el curso de su generación, sino generaciones posteriores, generaciones que vendrán después. Y esto amo de Dios, porque Dios a veces decide tomar gente que van a trastornar infiernos y que van a cambiar generaciones enteras. ¿Alguien alaba al Señor? Aquí lo que me impresiona es lo siguiente, es que dice la palabra que desde Dan hasta Berseba reconocieron que Samuel era un fiel profeta de Dios. Y esto es de mucha inspiración. ¿Por qué? Porque lo que me impresiona es que Samuel no tuvo que dar una carta de presentación representando o dando a entender su asignación o su ministerio. Samuel no tuvo que decir yo soy el siervo de Dios o Dios va a hacer esto conmigo, porque parece que Dios lo que le está diciendo es tú no tienes que decir quién tú eres, porque yo voy a dar a entender lo que tú portas de mí. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque dice que desde Dan hasta Berseba reconocieron que Samuel era un fiel profeta de Dios. Número uno, desde Dan hasta Berseba tiene que ver con todo el territorio. ¿Por qué? Porque Dan estaba en el extremo norte y Berseba estaba en el extremo sur. Lo que quiere decir que todo el territorio reconoció la asignación de este hombre de Dios. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Creo que yo vine a profetizarle a alguien en esta hora que desde Dan hasta Berseba, es decir, todo el territorio reconocerá que hay alguien que Dios ha tomado en esta generación. Alguien tiene que bendecir a Dios, que va a marcar la diferencia. Yo creo en una generación que va a marcar la diferencia en nuestro tiempo. Alguien tiene que bendecir al Señor. Alguien dice gloria en esta hora. Alguien dice gloria. Y esto me impacta porque Dios decide tomar a Samuel para que Samuel sea el objeto de Dios en medio de una nación o de una generación que se había apartado del Espíritu Santo, que se había apartado de Dios. Y Dios decide tomarlo y Dios decide llevarlo y Dios decide presentarlo delante de la gente para que la gente sepa el Dios que era o que le servía a Samuel. Al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces desde Dan hasta Berseba reconocieron la asignación de él y esto me impresiona bastante. Y aquí permítame continuar. Dice que la mujer, Jesús no puede esconderse porque la mujer dice que va donde Jesús y Jesús efectúa un milagro. Pero leyendo el verso 25 dice que esta mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cogió del vino y se postró a sus pies. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Y esto me impresiona.
Es importante notar que quien tenía el espíritu inmundo no era la mujer, quien tenía el espíritu inmundo era la hija de ella. Es decir, la mujer va a provocar un milagro que ni siquiera era para ella misma. La mujer va a provocar un milagro que era para su hija. Alguien bendice a Dios en esta hora. Porque quien tenía el espíritu era su hija, que estaba enferma, estaba tomada por ese espíritu. Pero ella decide interceder porque ella entendía que la intercesión de ella podía provocar un acto de liberación. Alguien bendice al Señor. Y esto es interesante porque cuando esto nos habla de intercesión, y cuando intercedemos, lo que me impresiona aquí es que cuando nosotros intercedemos no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por otra persona. ¿Alguien me dice al Señor? Pero me impresiona porque la intercesión de la mujer provocó la liberación de su hija. ¿Alguien bendice al Señor? Es decir, yo creo que en nuestra generación Dios levantará intercesores que le van a decir a Satanás: yo sé que el milagro no es para mí, pero yo me voy a poner de pie y yo voy a provocar el milagro que quizás no sea para mí, pero es para alguien de los míos. Yo creo que yo vine a hablarle a intercesores en esta hora. Creo que alguien tiene que bendecir a Dios. Creo que vine a hablar con intercesores que posiblemente Dios te va a promover o Dios va a provocar un acto de... Alguien tiene que bendecir a Dios. Diga conmigo: intercesión. Intercesión. En el Antiguo Testamento hay un ministerio que era el ministerio patriarcal, y lo que me impresiona de ese ministerio es que el ministerio de los patriarcas se caracterizaba por el acto de intercesión. Los patriarcas intercedían por su clan o por su linaje. Pero si usted analiza la Biblia, todos estos patriarcas eran bendecidos por Dios, eran tomados por Dios, eran prosperados por Dios, porque la intercesión de ellas provocaba el milagro de otros. ¿Alguien me dice a Dios? Y dice que la mujer intercede y decide interceder por su hija, y dice que tiene lugar este milagro. Y esto es interesante, porque cuando leemos el verso 24, parece que Dios decide, o Jesús decide, irse a la región de Tiro y de Sidón. Repito, Tiro y Sidón no pertenecían a ciudades israelitas, no pertenecían a ciudades de los hijos de Israel, no pertenecían a ciudades que eran a los israelitas, sino que eran naciones paganas o ciudades paganas o gentiles. Pero parece que Jesús decide ir para allá por y para un propósito. ¿Alguien me dice al Señor? Y algo que yo amo de Dios es que en Dios no existen las casualidades, en Dios no existe lo accidental, en Dios existe el propósito. Número uno, propósito. En Dios existe la intención y en Dios existe la determinación. ¿Alguien bendice al Señor en esta hora? O sea, creo que vine a decir a alguien en esta hora que tú no eres una casualidad, tú eres el propósito de Dios en esta tierra. Quizás hay amigos que me estén escuchando aquí por estas bocinas, que quizás hay cosas que parezcan casualidades, pero el Señor les dice es por un y para un propósito. Quizás hay gente que me estén escuchando que Dios tiene propósito con ellos, y yo creo que hoy es el día de acudir a ese propósito. ¿Alguien bendice al Señor? Y esto me impresiona porque Moisés, permítame hablarle un poco de Moisés. Y es que Moisés, dice que Moisés cuando estaba en Egipto, Moisés tiene que salir corriendo para el desierto, para tierra de Madián. No porque Dios le había dicho que salga, sino porque se provocó algo y él tuvo que salir. Moisés no sabía que el acto que él sale corriendo lo iba a encaminar o lo iba a llevar al propósito de Dios. ¿Alguien me dice al Señor en esta hora? Y cuando yo leo también la historia de Josué, esto es interesante, porque aquí hay un propósito, y esto es demasiado interesante, porque Dios a veces, en las cosas que nosotros vemos como meras casualidades, en las cosas que nosotros vemos como mera intención o que no son intenciones, parece que Dios decide provocar esa casualidad para provocar o llevarte al propósito de Él. ¿Alguien bendice al Señor? Al nombre de Cristo, a su nombre. Y esto me impresiona. En el verso 29, y aquí hay algo demasiado importante, es que Jesús le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo, echarlo a los perrillos. Ahora permítame aquí abrir otro paréntesis, y es el siguiente. Aquí parece ser que Jesús habla de favoritismo, pero es absurdo. Jesús no habla de favoritismo, Jesús no habla de desprecio. O sea, cuando leemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, estamos hablando de elección. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. En el Antiguo Pacto se había profetizado acerca de Jesús. Se había dicho que vendría alguien que libertaría a los hijos de Israel. Se había hablado de alguien que nacería de los judíos y que la salvación vendría de ellos. El ministerio de Jesús, su enfoque principal o su enfoque primordial iba a tener lugar única y exclusivamente para los hijos de Israel. Jesús en su ministerio al principio se limitó únicamente a la nación de Israel. Pero aquí vemos una excepción. Diga conmigo, excepción. Excepción. A veces Dios decidirá hacer excepciones contigo. ¿Alguien me dice al Señor? A veces Dios decidirá llevarte a lugares que Dios no ha llevado a nadie.
Habasama. Mire, yo creo que yo estoy hablando con gente aquí. Siento la presencia del Espíritu Santo. Alguien bendiga al Señor en esta hora. Parece que Dios decide hacer excepciones con gente. La excepción no habla de favoritismo. La excepción no habla de predilectos. La excepción habla de que Dios decide hacer con Él quiere hacer y como Él quiere hacer. ¿Alguien bendice al Señor en esta hora? Y parece que en el Antiguo Testamento se había profetizado, se había dicho que vendría el Mesías, que vendría el Cristo, el libertador de los hijos de Israel. Entonces Jesús en su ministerio, al principio de este, se limita única y exclusivamente a los hijos de Israel, sin predicar a otras naciones gentiles, porque Jesús se enfocó en esto. Ahora, después de su ascensión, entonces el evangelio se extendería hasta los gentiles, siendo el apóstol Pablo el ministro para ese ministerio y el apóstol Pedro el ministro para el ministerio de la circuncisión. Y esto me impresiona bastante. Pero aquí vemos que se hace una excepción con esta mujer. Porque cuando esta mujer se acerca a Jesús, que Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero hay una palabra que dice la mujer, y la mujer dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y aquí esto capta mi atención, porque parece que la mujer no solamente entiende sus limitaciones, sino que también entiende la autoridad de Jesús. ¿Alguien bendice al Señor? Y esto nos enseña acerca de lo humano y lo divino. Nos enseña acerca de lo del hombre, acerca de lo de Dios, acerca de lo que podemos hacer y acerca de lo que Dios puede hacer, acerca de nuestras limitaciones humanas y acerca del poder eterno de Dios. Y parece que ella entiende su insuficiencia y entiende la suficiencia de Jesús. Alguien bendice al Señor. Y esto me hace pensar en una palabra que les dice a Jesús, y es que Jesús le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. Alguien bendice al Señor. Jesús siempre estará dispuesto a restaurarte. Jesús siempre estará dispuesto a sanarte. Jesús siempre estará dispuesto a llevarte al propósito. Alguien bendice al Señor en esta hora. Al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Acá hay algo que me impresiona, y es que cuando esta mujer dice esta palabra, Jesús dice, por cuanto esto has dicho, en otras palabras, por esto ve, porque el demonio ha salido de tu hija. Y esto me impresiona. Jesús en muchas ocasiones le hablaba directamente al espíritu. En muchas ocasiones le hablaba directamente al demonio y le decía al espíritu, sal fuera, o el espíritu malo salía. Pero aquí vemos una excepción, porque Jesús no le habla al demonio. El demonio salió por medio de las palabras de la mujer. Alguien me dice al Señor, hay milagros en tu vida que Jesús no tiene que hablarle, tú mismo tendrás que hablarle. Hay milagros que se van a efectuar en ti cuando tú entiendas que el poder está en tu boca para provocar ese milagro. Alguien bendice al Señor. Cuando esta mujer dice esa palabra, Jesús le dice, ve por cuanto esto has dicho, porque tu hija ha sido sana. Alguien tiene que bendecir a Dios. Porque en el antiguo pacto nos encontramos de que Josué dice, tu sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Pero cuando leemos la historia de Elías Tisbita, dice que Elías dice que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años y medio, sino por su palabra. Alguien bendice a Dios en esta hora. Parece que hay una palabra que se ha delegado en nuestra boca, o un poder que a veces ignoramos ese poder. Yo creo que necesitamos poner en acción el poder del Espíritu Santo y decirle al problema, tu mayor problema ha sido enfrentarte al Dios que yo le sirvo. Por esto es cuando yo me encuentro con David, dice que David le dice a Goliat y le presenta a Jesús, o le presenta a Dios y lo presenta como superior. Pero cuando analizamos, Jesús estaba acompañándole. ¿Por qué? Porque Goliat era demasiado grande, David era demasiado pequeño, el nivel de estatura era demasiado notable. Pero parece ser que David entendía de que su victoria no dependía del tamaño, de que su victoria iba a depender del Dios que estaba con él. Alguien me dice al Señor en esta hora. Y cuando yo me encuentro con esto, yo me encuentro que a veces Dios te va a llevar al lugar de la persecución para que se revele el guerrero que tú portas dentro. A veces Dios decidirá llevarte al lugar de la guerra para que se revele lo que tú puedes hacer en él. Alguien tiene que bendecir a Dios. Tú nunca podrás saber quién tú eres hasta que Dios no te lleve al lugar de la depuración. Nunca podrás saber lo que tú puedes hacer en Dios hasta que tú no seas procesado por Dios y se revele lo que tú puedes hacer en Dios y se revele tu asignación en esta tierra. Al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces Jesús le dice, por esta palabra, ve porque el demonio ha salido de tu hija. Y esto es interesante porque aquí se nos revela el amor de Jesús. El amor de Jesús. Jesús, repito, en su ministerio terrenal se limita en el principio a los hijos de Israel.
Pero aquí vemos esta excepción de que Jesús no solamente se dirige a ellos, sino que también a la mujer sirofenicia y decide sanar a su hija. Y esto es interesante. Y esto capta mucho mi atención porque esto nos enseña acerca del amor de Jesucristo. Jesús, su amor es tan grande por nosotros que es inimaginable. No podemos imaginar el amor que Jesús tiene por nosotros. Amigo que me está escuchando, en esta palabra o en esta noche traemos una palabra. Jesús te está hablando, Jesús te está llamando. Hay una palabra para ti. Nadie te ama como Jesús. Amigo que me está escuchando, esta campaña ha sido motivo por ustedes para que entiendas el amor de Cristo. Nadie te ama como Jesús te ama. Nadie te va a amar como Jesús te ama. El amor de Jesús es tan grande que a pesar de todos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a estar con nosotros. Él está dispuesto a restaurarnos. Póngase sobre sus pies, por favor. Oh, Jesús, te bendecimos, Jesús. Padre, gracias, Espíritu de Dios. Te bendecimos en esta hora. Te damos gloria, te damos honra. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Tú eres grande, Dios. Tú eres sublime, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia. Te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Dios del cielo. Padre, oro por tus hijos, oro por tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres grande, tú eres sublime, Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por tus hijos, Dios. Padre, si a ti te